Muy bien, comencemos entonces con la clase de la exploración de los pares craneales. Vamos a recordar algunos puntos que son necesarios antes de ingresar directamente a el tema de la semiología. Recordemos que los pares craneales se dividen en tres grandes grupos. Tenemos a los nervios sensitivos o sensoriales, donde el nervio olfatorio, el nervio óptico y auditivo son los representantes. Tenemos el grupo de los nervios motores, donde el motor ocular común, el patético, motor ocular externo, espinal e hipogloso mayor son los que conforman este grupo. Y los denominados nervios mixtos o sensitivos, donde tienen tanto una acción motora como sensitiva. Acá mencionaremos al trigémino, al facial, al glosofaringeo y al nervio neumogástrico. Vamos a ir describiendo cada uno de los pares craneales con sus características principales desde el punto de vista semiológico. Empecemos con el nervio olfatorio. Recordemos lo que aprendimos en la neuroanatomía. El nervio olfatorio se va a originar en las células bipolares que se localizan a nivel del epitelio de las fosas nasales, que recubre parte del cornete superior y parte del tabique nasal, en lo que conocemos como pituitaria amarilla. Tenemos dos tipos de pituitarias en las fosas nasales: la pituitaria roja, que es la que va a calentar el aire que se inspira gracias a la gran concentración de capilares sanguíneos. Es aquella que con facilidad puede producirse o puede presentar algún tipo de lesión y ser la causa de la epistaxis. Esa es la pituitaria roja. La pituitaria amarilla es donde se encuentran los receptores sensitivos que nos van a permitir la percepción de los olores. Para poder realizar la exploración del primer par craneal, al paciente se le debe aproximar a las fosas nasales sustancias que tengan un olor conocido, un olor familiar, algo que sea de fácil reconocimiento. Para todos yo creo que es sencillo reconocer el olor del café, el olor del tabaco, el olor del alcohol, de algún tipo de perfume, de flores. Cualquier elemento conocido puede servirnos para poder realizar la exploración correspondiente. ¿Y cómo se realiza esta exploración? Al paciente le ocluimos una de las fosas nasales y acercamos el elemento que va a ser percibido a la otra fosa nasal, y el paciente deberá reconocer cuál es el olor que está percibiendo. Primero realizamos esta actividad con la primera fosa nasal y posteriormente pasamos a la segunda. Entonces se debe hacer en ambas fosas nasales y finalmente con las dos fosas nasales abiertas. Entonces el paciente deberá tener la capacidad de poder determinar cuál es el elemento que se le está acercando a las fosas nasales. Y si hay algún tipo de alteración en la percepción de los olores, deberemos determinarlo si es en una de las fosas nasales o es en ambas. Para ayudarnos en la exploración, para tener resultados más confiables, al paciente le solicitamos que cierre los ojos y que solamente utilice el sentido del olfato para la percepción de los olores que estamos aproximando a su nariz. Pueden presentarse diversos tipos de alteraciones que van a motivar que el paciente pierda la capacidad para poder percibir los olores. Causas principales para esta alteración, como con cualquiera de los pares craneales, como vamos a ir viendo, los traumatismos cráneoencefálicos.
traumatismos que puedan motivar lesión a nivel de las zonas cerebrales que están relacionadas con este pan craneal. Lesiones en las porciones basales de los lóbulos frontales. Meningiomas, que son un tipo de neoplasias que puedan llegar a comprometer la trayectoria del nervio olfatorio. Y las infecciones nasales, una simple gripe que motiva la presencia de inflamación de la mucosa olfatoria va a producir que estos receptores encargados de la percepción de los olores no tengan la capacidad adecuada, pierdan esta capacidad de poder percibir la sensación olorosa. Y también podemos mencionar en este punto algo actual, que es el COVID. La infección por COVID, ya desde el año pasado hemos aprendido que una de sus manifestaciones clínicas es la disminución o la pérdida en la percepción de los olores. Con cualquiera de estas circunstancias podemos llegar a encontrar en el paciente diversos tipos de trastornos relacionados a la percepción de los olores. Hablaremos de anosmia cuando el paciente pierde por completo la capacidad de la percepción olfativa. Hablaremos de hiposmia cuando esta capacidad de percepción de los olores se encuentra disminuida. El paciente puede percibir todavía cierto grado de los olores, pero disminuida en relación a lo que sería en condiciones normales. Y una circunstancia contraria es la hiperosmia, donde la persona tiene una capacidad incrementada para poder percibir los olores. En una circunstancia de hiperosmia, la persona puede percibir olores a distancias muy marcadas, a distancias que para otras personas son menos perceptibles. Tal vez conozcamos en la familia algún tipo de o tal vez tengamos algún miembro en la familia que tenga esta capacidad aumentada de poder percibir los olores de una manera incrementada, que tal vez no llegue a considerarse como una circunstancia patológica, simplemente es una capacidad aumentada por el aumento en el número de receptores olfatorios. Todos los seres humanos tenemos el mismo tamaño en cuanto a la capacidad el tamaño de la pituitaria amarilla. Básicamente todos los seres humanos tenemos la misma capacidad para percibir olores. Los animales, como por ejemplo los perros, tienen una capacidad mucho más aumentada para percepción de los olores por el tamaño del hocico. El hocico de los perros es mucho más grande, más alargado, porque ante este aumento de tamaño se tiene mayor espacio para mayor pituitaria amarilla y así mayor número de receptores. Por eso ciertos animales, como los perros, tienen una capacidad mucho mayor que los seres humanos para poder percibir olores. No es nada difícil poder realizar la exploración del primer par craneal. En cuanto al segundo par craneal, el nervio óptico, recordemos que se origina a nivel de las células ganglionares de la retina. El punto de partida, el punto de origen, el punto de nacimiento del nervio óptico es a nivel de las células ganglionares de la retina. Tiene un origen aparente que es a nivel del ángulo anterior del quiasma óptico, ¿no? Recordemos lo que ya aprendimos previamente, los pares craneales tienen un origen real y un origen aparente. No vamos a mencionar a detalle esos puntos porque no son parte de nuestra materia. Para realizar la exploración debemos tomar como instrumento de exploración una linterna, pero una linterna de exploración médica. Todos los estudiantes deben tener a mano una linterna de exploración. Lo mismo se les indica a los internos en el hospital, deben tener todo su material correspondiente para realizar su trabajo.
no se les permite, y por lo menos yo no les permito, utilizar el celular. Todos los celulares tienen linterna, pero no es lo adecuado, no es lo correcto. Se debe utilizar una linterna de exploración media. A través de esta linterna lo que hacemos es poder observar, iluminando cada uno de los globos oculares, diversos tipos de respuestas a la luz, reflejos oculares, y debemos también evaluar la agudeza visual. La agudeza visual se realiza gracias a la función sensitiva. El nervio óptico, en su porción sensitiva, entonces, tiene dos funciones principales: la determinación de los colores y la misma agudeza visual, que es la que nos permite identificar objetos a distancia cercana, a distancia lejana, y poder reconocer y diferenciar entre diversos tipos de objetos. Y esto se complementa porque cada objeto que vayamos a observar tiene un color característico. La percepción de los colores que tiene, la capacidad de la percepción de los colores del cerebro humano es mucho mayor que cualquier pantalla de última generación, de televisores, celulares, computadoras. Hasta ahora ninguna ha logrado equiparar la capacidad que tiene el cerebro humano para diferenciar entre una diversa gama de colores, millones de posibilidades en cuanto al espectro de los colores. Para evaluar la agudeza visual utilizamos esta tabla famosa que se llama la tabla de Snellen, que es en la que se observan letras de distintos tamaños. Esta tabla se coloca enfrente del paciente a una distancia de 5 a 6 metros y se le pide al paciente que ocluya uno de los ojos, se tape uno de los ojos y con el otro pueda ir leyendo cada una de las letras hasta donde alcance su agudeza visual. Luego se cambia al otro ojo y se hace el mismo ejercicio. Y finalmente se pide al paciente que realice la lectura de las letras con ambos ojos, con la visión binocular. Cuando utilizamos ambos ojos se denomina visión binocular. Dependiendo de hasta qué línea sea el paciente capaz de poder identificar las letras, podemos determinar cuál es el rango de la agudeza visual. Personas que tienen una capacidad visual muy disminuida por algún tipo de patología ocular, como una retinopatía diabética, astigmatismo, miopía, tendrán esta capacidad muy disminuida y solamente podrán leer las primeras líneas de la tabla. Antes de indicar esto de la percepción de los colores, un acápite más relacionado a la anterior diapositiva. Para que el examen sea correcto, la persona debe tener la capacidad de reconocer las letras. En otras palabras, tiene que saber leer. Pero ¿cómo realizamos el examen de la agudeza visual en una persona analfabeta? No sabe leer, no sabe escribir, no va a reconocer las letras. O en niños pequeños donde todavía no han ingresado a la escuela y tampoco han aprendido a leer. En estos casos lo que utilizamos es una tabla similar, pero en lugar de letras ponemos figuras que sean de fácil reconocimiento por el paciente adulto analfabeto o por un niño. Será una casita, un arbolito, animales, elementos de la vida diaria, elementos de la cocina, qué sé yo, cualquier tipo de figura que sea de fácil reconocimiento. Esa es una variante que podemos utilizar cuando la persona no sabe leer. Ahora, para poder realizar la percepción de los colores, utilizamos esta tabla que contiene las famosas cartas de Ishihara, donde se tienen pequeñas imágenes de forma esférica con colores y en el interior se tienen números.
La persona que tiene la capacidad de poder percibir los colores adecuadamente debe tener la capacidad de poder reconocer qué números tiene cada uno de estas esferas. Quisiera que vean ustedes qué números se esconden en el interior de estas esferas. Si no tienen la capacidad de reconocer alguno de ellos, presentan alguna alteración visual y deben acudir a un oculista para la revisión correspondiente. ¿Qué números están acá? En la figura superior izquierda tenemos el número 25. En la figura central superior el número 29. En la figura superior derecha el número 45. En la línea inferior del lado izquierdo tenemos al número 56. En la parte central al número 6. Y la figura de la derecha es el número 8. Este mismo ejercicio hacemos con el paciente. Debe tener la capacidad para poder reconocer correctamente los números que se encuentran acá en el interior de estas figuras. Algunas alteraciones que podemos encontrar al momento de evaluar al sentido de la vista. Defectos en el campo visual. Primero recordemos a qué denominamos el campo visual. A todo el espacio que podemos observar con ambos ojos. En este momento, por ejemplo, yo tengo una pared y una ventana enfrente mío, que es en este momento mi campo visual. Cuando la persona pierde la capacidad de percibir la mitad de su campo visual, como vemos en esta imagen superior, donde una mitad está de color negro, no se observa nada, solamente se ve la mitad del lado derecho, a eso se llama hemianopsia, ceguera en la mitad de uno de los campos visuales. Al campo visual podemos dividirlo en 4 cuadrantes, con una línea horizontal y una línea vertical, de tal manera que tendremos 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Si la persona tiene ceguera, esa mancha negra, en uno o dos de los cuadrantes, denominamos cuadrantopsia. Lo usual es que sea solamente en uno. 3 cuadrantes tienen la capacidad visual conservada y uno de los cuadrantes tiene ceguera, esa mancha negra que no deja observar nada. Eso denominamos cuadrantopsia o cuadrinopsia. Y en esta imagen inferior vemos que el campo visual está alterado por esta mancha central, una mancha negra, que también se denomina área ciega o laguna central, que no permite observar justamente en la parte central. No se logra determinar adecuadamente qué elementos estarán en este campo visual, pero solamente en la parte central. Es una mancha central, un área ciega central. A esto denominamos escotomas. Por lo tanto, evaluando la capacidad visual, la agudeza visual, podremos encontrar hemianopsia, que es la ceguera de una mitad del campo visual, cuadrantopsia, ceguera en uno de 4 cuadrantes, y el escotoma, que es el área central con una mancha de color negro. También podemos encontrar alteraciones a nivel de la retina. En la retina es donde se van a formar las imágenes. Recordemos lo que se aprende en fisiología, que las imágenes a través del paso de la luz por las lentes oculares se forman de manera invertida en la retina, pero para la observación correcta de las imágenes, los haces de luz deben incidir directamente sobre la retina. Si por alguna circunstancia estos haces de luz se concentran por delante o por detrás de la retina, tendremos diversos tipos de patologías, como son la miopía, la hipermetropía, o por alteración en la curvatura del cristalino que impide un adecuado enfoque de los objetos, tendremos al astigmatismo.
Observemos esta imagen, vemos a un niño en un campo. La imagen de la izquierda tiene todos los elementos adecuados, se puede observar adecuadamente la imagen, pero la imagen del lado derecho ya nos muestra imágenes borrosas, zonas oscurecidas. Acá tenemos ya una alteración visual, cuando se ven las imágenes con, como se dice vulgarmente, como si una persona tuviera su fantasma, ¿no? Vemos imágenes dobles, vemos imágenes que estas imágenes dobles se producen por el astigmatismo o la alteración de la visión tanto cercana como lejana, ya se catalogará como miopía o como hipermetropía. Con esta gráfica vamos a poder entender adecuadamente cómo se producen estas alteraciones. Vemos acá arriba cómo es el ojo en condición normal. Acá vemos un punto que representa el objeto que se está observando. Como los haces luminosos pasan a través de las lentes oculares y la imagen se forma directamente sobre la retina. Este es un ojo que tiene la capacidad visual normal. ¿Qué pasa en la miopía? La concentración de los haces luminosos y la formación de la imagen se produce por delante de la retina. Observen acá la gráfica donde podemos observar esta característica. La imagen se está formando por delante de la retina. Esto va a producir miopía. ¿Por qué la imagen se está formando por delante de la retina? Porque el globo ocular, por circunstancias de orden genético, es más largo, su diámetro antero-posterior es mayor, es un globo ocular que ya no tiene una forma esférica y es una forma alargada, parece un huevo. Por eso la imagen se forma por delante de la retina. En la hipermetropía, la imagen se forma por detrás de la retina, como vemos acá. Acá está la formación de la imagen en el paciente con hipermetropía. ¿Por qué se va a producir esta alteración? Porque el diámetro antero-posterior del globo ocular es menor a lo normal, es un globo ocular más chiquito, más pequeño. Entonces la retina se coloca en una posición mucho más anterior a lo que debería ser en condiciones normales. Y en el astigmatismo, por una alteración a nivel del cristalino, se pierde la capacidad de enfoque y por eso se forman más de una imagen, como vemos acá. Acá tenemos una imagen, acá tenemos otra imagen, ambas formadas por delante de la retina. Pero tenemos dos imágenes, dos puntos donde se están concentrando los rayos luminosos. Por eso en el astigmatismo la persona ve doble. Observa un objeto y puede observar dos al mismo tiempo. Esta imagen que vemos acá nos muestra astigmatismo porque tenemos dos focos, dos puntos de unión de los haces luminosos que nos da el diagnóstico de astigmatismo, pero como se forma por delante de la retina, también tenemos miopía. Entonces, este paciente con esta imagen que vemos acá tiene astigmatismo miópico, que es la alteración visual más frecuente, es la alteración de la agudeza visual más usual. Y esta alteración es congénita. Una persona ya nace con un globo ocular más largo de lo usual, con esta alteración a nivel de la curvatura del cristalino, por lo tanto ya desde el nacimiento se tiene esta patología. Y la patología tiene una gran herencia genética por un gen dominante. Por lo tanto, si nuestros papás tienen esta alteración visual, pueden pasar a los hijos y de los hijos a las siguientes generaciones. Es una enfermedad que se va pasando de generación en generación. La evaluación de la campimetría se refiere a poder determinar
la capacidad que tiene el paciente de la observación en el campo visual. ¿A qué llamamos campo visual? A todo el contorno que es posible poder reconocer con la visión binocular, con la visión de ambos ojos. Les voy a solicitar que en este momento estén en la posición donde se encuentren, fijen un punto frente a ustedes. Puede ser la pared, puede ser la ventana, la puerta, algún punto, pero que esté justamente frente a ustedes. No muevan los ojos, pero traten de ver hasta dónde llega la capacidad para ver hacia los lados. Sin mover los ojos del punto focal que tienen al frente, vean hasta dónde es su capacidad para poder observar las partes extremas del campo visual. Usualmente este campo visual tiene una angulación de 180 grados. Para evaluar si el paciente tiene la capacidad de poder observar lo que llamamos comúnmente la visión periférica, al paciente le ponemos de pie o puede estar sentado y se le solicita que mire nuestro dedo. Y poco a poco vamos alejando el dedo de la parte central hacia la parte externa. Podemos empezar con cualquiera de los lados. Sin dejar de mirar al frente, la persona debe tener la capacidad de poder observar el dedo que se va alejando hasta llegar hacia el extremo del campo visual. Primero evaluamos un lado, el lado izquierdo, luego el lado derecho. Y determinamos si hay alguna alteración en la percepción de la visión periférica. De esta manera podemos evaluar lo que es la campimetría con una maniobra muy sencilla. Puede ser con el dedo, con un bolígrafo, con cualquier tipo de objeto. O el mismo paciente puede colocar su propia mano, su propio dedo e ir alejándolo de la parte central de la visión hasta las zonas externas. Así evaluamos la campimetría. Cuando se encuentra alguna alteración en la percepción de las zonas periféricas, de la visión periférica, el médico tiene que determinar cuál de los lados es el que presenta la alteración, a qué distancia o a qué angulación es donde se pierde la capacidad de evaluar la campimetría. Esto nos determina si hay algún tipo de alteración, que la retina no tiene el 100% de integridad en sus células, que son las que van a producir la formación de las imágenes. Solamente las partes centrales de la retina tendrán las células indemnes y las porciones laterales o las porciones externas de la retina son las que presentan esta alteración. Esta capacidad disminuida de la retina para poder determinar la visión periférica puede producirse por circunstancias también de orden congénito, como hablábamos respecto al astigmatismo o a la miopía, o por alguna causa adquirida como retinopatías secundarias a otras patologías, como son la diabetes, la hipertensión arterial, colagenopatías. Tenemos una gama amplia de enfermedades que pueden producir esta alteración. Otro punto a ser evaluado en la exploración del segundo par craneal es el fondo de ojo. Para realizar la exploración del fondo de ojo requerimos la utilización de un oftalmoscopio. Este oftalmoscopio tiene un punto luminoso, tiene una pequeña linterna que nos ayuda a observar, a iluminar el fondo de la retina. ¿Qué hace el médico? Acerca su ojo hacia la lente objetiva del oftalmoscopio y va acercando hacia la pupila del paciente en un ambiente obviamente que no esté muy iluminado, en un ambiente oscuro de preferencia, para que la pupila alcance su mayor dilatación. Así se va a poder observar adecuadamente el interior de la retina y lo que conocemos como fondo de ojo.
¿Qué se evalúa en el fondo de ojo? Color, tamaño y forma del disco óptico, o también denominado papila retiniana, que es el sitio donde se produce el nacimiento de las arterias y venas centrales de la retina. De este mismo punto central parte el nervio óptico. En condiciones normales, la papila retiniana es de forma circular, tiene una coloración rosa claro o tal vez un poco nacarada y de bordes bien delimitados. También se debe evaluar el tamaño, forma y la configuración de los vasos retinianos. Y por último, determinar la posibilidad de presencia de hemorragias, presencia de exudados de la papila o cambios en la coloración por aumento en la pigmentación, que este color rosado, nacarado, cambie y se vuelva más oscuro. Esas ya son circunstancias patológicas. Acá vemos cómo con un oftalmoscopio tenemos que incidir la luz hacia la pupila y observar por el interior de la pupila. Como médicos generales podemos realizar esta exploración contando con el equipo correspondiente, que es un oftalmoscopio. Ya el oculista, el oftalmólogo, cuenta con un equipo mucho más sofisticado, como el que vemos en esta imagen inferior, donde se logra realizar una exploración mucho más detallada, una exploración que puede ser de mayor tiempo, porque el paciente tiene la cabeza fija aquí a través de un arnés para que no se movilice. Entonces el médico, el oculista, ya se toma el tiempo necesario para poder realizar una exploración mucho más detallada, y como son ya equipos electrónicos de última generación, la capacidad visual también es mucho mejor. Este es el fondo de ojo normal. Acá vemos a la papila. No está en la parte central, siempre tiene una ubicación lateral. Tiene bordes bien definidos, como estamos observando, de un color rosa claro nacarado, y como de acá parten los vasos retinianos. En la parte central vemos esta zona hiperpigmentada con una coloración más rojiza, denominada la mácula retiniana. Debemos conocer esta característica del fondo de ojo normal para que, llegado el momento, podamos reconocer alguna alteración que se pueda observar en un fondo de ojo patológico. ¿Qué estructuras se deben revisar en el fondo de ojo? Acá vemos a la zona central, la papila, los vasos, tenemos a las venas, las arterias, la mácula que está acá en la parte central. Y la mácula usualmente tiene una porción en la parte del medio, en la parte central, con una coloración un poquito más marcada, a la cual se denomina fovea. Teniendo una imagen fotográfica de la gráfica que estamos observando, como les decía hace un momento, será fácil poder reconocer un fondo de ojo patológico, como este. Este es el fondo de ojo de un paciente que tiene retinopatía diabética. ¿Qué observamos? Acá está la mácula, conserva su color, conserva su forma, conserva los bordes, pero la característica de los vasos es la que ha cambiado. Los vasos ya se observan en menor tamaño, en menor número, y con un diámetro aumentado, ya son vasos más gruesos. No observamos la mácula en la parte central, pero si ven con detenimiento, hay pequeñas imágenes esféricas. Acá aparecen pequeñas moneditas en toda la extensión de la retina. Esto se produce por la microangiopatía retiniana, que es secundaria a la diabetes.
Esta patología se considera una complicación crónica de los pacientes con diabetes que usualmente suele aparecer a partir de los 10 años de presentar la enfermedad. Aunque no es una normativa, hay pacientes que con menor tiempo de presentar la enfermedad, 5 años, 6 años, ya presentan retinopatía diabética. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente? Con disminución de la agudeza visual. El paciente diabético que nos diga, doctor, no miro bien, no puedo ver bien de cerca, no puedo ver bien de lejos, no reconozco bien los colores, o veo imágenes dobles, o por último tengo como una tela que está recubriendo los ojos que no me deja observar adecuadamente, ese paciente debe ser evaluado inmediatamente por oftalmología. Caso contrario, el paciente corre el riesgo de perder la vista, de llegar a presentar ceguera que ya no tiene ningún tipo de solución. Obviamente que para también controlar el daño a nivel de la retina, no solamente será necesaria la utilización posiblemente de lentes. El cuadro metabólico debe estar controlado y por lo tanto ya es función del médico el corregir los valores altos de glicemia. El paciente diabético debe mantener glicemias normales para que así el daño a nivel de la retina pueda controlarse. No se va a curar, igual que la diabetes no tiene cura, pero la retinopatía puede llegar a detenerse, llamémosle así, y podemos tener ya la posibilidad de que el paciente no pierda la vista, que va a tener algún tipo de alteración de por vida, no mirará adecuadamente, pero por lo menos no se quedará ciego. Ahora veamos los nervios motores, el tercer par craneal, que se llama motor ocular común, el patético, que es el número 4, y el motor ocular externo, que es el número 6. Los tres nervios motores del globo ocular se evalúan al mismo tiempo. Estos músculos van a producir el movimiento de los globos oculares. Este movimiento se encuentra bajo el control de 6 músculos que están insertados sobre el globo ocular. El oblicuo superior, el recto superior, recto lateral, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior. Son 6 músculos que mueven el globo ocular. El movimiento de ambos globos oculares está en coordinación, por lo tanto, al momento de mover uno de los ojos, se mueve también el otro. Si la persona mueve un globo ocular y el otro no se moviliza, eso ya es una situación patológica. Hay algún problema que impide que el paciente pueda mover sus globos oculares. ¿Cuál será esta situación? Lesión a nivel de los nervios craneales tercero, cuarto o sexto. ¿Cómo se evalúa al motor ocular común o tercer par craneal? Recordemos que va a inervar a los músculos recto interno, recto superior y oblicuo inferior. Además de inervar el esfínter pupilar, gracias a esta acción se produce la contracción o dilatación de la pupila, al músculo elevador del párpado y al músculo del cuerpo ciliar. Cuando se lesiona el tercer par craneal, se va a producir la ptosis palpebral, o sea, la caída del párpado, como vemos en esta imagen superior. La caída del párpado superior. La persona pierde la capacidad de poder realizar una apertura completa de ambos párpados. El párpado superior queda entreabierto. La lesión del tercer par también nos produce una alteración donde el ojo se encuentra desviado hacia abajo y hacia afuera. Y también nos va a producir midriasis pupilar. Llamamos midriasis a la dilatación de la pupila, como vemos en esta imagen inferior. Esta es una dilatación extrema de la pupila. Los grados de midriasis se miden en milímetros.
la dilatación máxima que puede llegar a tener una pupila es entre 9 a 10 milímetros. La imagen que estamos viendo es justamente de una midriasis extrema, con unos 10 milímetros de apertura. Podemos determinar, gracias a una midriasis, inclusive que el paciente ha perdido la vida. Cuando una persona muere, la primera manifestación que se produce es la midriasis. Si un paciente está con una midriasis extrema, sin signos vitales, obviamente, sin respiración, sin pulso, observamos los globos oculares y observamos la midriasis, así como la que estamos viendo acá en esta imagen, el paciente ya falleció. El cuarto par craneal inerva solamente al músculo oblicuo superior. Doctor, perdón, una pregunta. Sí, dime. A las que se les dice, digamos, también, se les dice viscoso, ¿sería una lesión en el tercer par craneal? No. ¿Así se ve la desviación del ojo abajo y afuera o es diferente? No, justamente de eso vamos a hablar ahora con la lesión del cuarto par craneal. Por la alteración de la inervación del músculo oblicuo superior se produce la llamada mirada patética, donde el ojo, como ven en esta imagen acá, se desvía hacia adentro, hacia la zona nasal, o se desvía hacia afuera, hacia la zona temporal. A esto comúnmente se denomina persona visca, ¿no? A la que tiene los ojos chuecos, los ojos torcidos. Pero el término correcto es el de estrabismo. Estrabismo, ese es el término semiológico correcto y de esa manera se debe anotar en una historia clínica. Si ambos ojos se desvían hacia la zona central, hacia la nariz, se denomina estrabismo convergente. Y si ambos ojos se desvían hacia afuera, hacia las zonas temporales, se denomina estrabismo divergente. Entonces, el término común es el denominar visco, pero el término médico semiológico es el de estrabismo, que se produce por la lesión del nervio patético troclear o cuarto par craneal. En esta lesión se pierde la imposibilidad de llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro con el correspondiente desvío de los ojos hacia la línea media o hacia la línea externa, hacia la parte temporal. La lesión del motor del motor ocular externo o sexto par va a producir una alteración en los movimientos del músculo recto externo. Esta lesión produce una desviación del ojo hacia adentro y la imposibilidad de poder realizar una mirada hacia afuera. El ojo directamente está desviado hacia adentro. Ahora, ¿cómo evaluamos los movimientos oculares? Por si acaso, este es el oftalmoscopio. Este objeto que está agarrando acá el médico es un oftalmoscopio. Es un objeto pequeño, igual que el tamaño de una linterna, fácil de poder llevar en el bolsillo, que es otro instrumento que el médico debe tener en su bagaje de instrumentos. A la persona se le pide que mire al objeto que estamos agarrando, puede ser el dedo, puede ser el bolígrafo, puede ser cualquier tipo de objeto que como exploradores vayamos a agarrar, y vamos realizando movimientos de un lado hacia el otro lado. La persona no tiene que mover la cabeza, simplemente movilizar los globos oculares. Le pedimos que no mueva la cabeza, solamente que siga con la mirada el objeto que le estamos mostrando. Realizamos movimientos laterales de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Así vamos a poder evaluar adecuadamente si los movimientos de ambos ojos están conservados o si existe alguna limitación para la visión hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. También este movimiento de arriba hacia abajo se evalúa de esta manera. Sujetamos ambos párpados superiores
y a la persona le pedimos que mire hacia arriba, mire hacia abajo y mire hacia los lados. Otra manera de poder evaluar el movimiento de los ojos. No se olviden lo que decíamos hace un momento, que debe haber una coordinación entre el movimiento de ambos ojos. Ambos globos oculares deben moverse al mismo tiempo. Si alguno de ellos se mueve más o menos que el otro ojo, tenemos ya alteración de alguno de los pares craneales motores. Y dependiendo de cuál sea el lado y de cuál sea la limitación de los movimientos, ya podemos tener con más detalle cuál de los pares craneales es el que se encuentra lesionado, el tercero, el cuarto o el sexto par craneal. También debemos realizar el examen de la pupila. Con la linterna debemos acercarla en un ambiente oscurecido con poca luz para que el examen sea más favorable y tengamos mayores datos y sin la posibilidad de que existan luz externa, luz natural o luz artificial que puede impedir con nuestra correcta evaluación. Cuando vemos la pupila debemos determinar el tamaño. Si es una pupila más grande de lo normal, llamamos midriasis, una pupila dilatada. Si es una pupila más pequeña de lo usual, llamamos miosis. La contracción de la pupila se denomina miosis. La dilatación se denomina midriasis. Cuando una pupila tiene un tamaño distinto a la del otro lado, denominamos como anisocoria. Pupilas de distintos tamaños en la historia clínica se reportan como anisocoria. Y pupilas del mismo tamaño se denominan pupilas isocóricas. A los estudiantes que están yendo al hospital a realizar sus prácticas, les he mencionado a todos los grupos, y hoy justamente en la mañana les indicábamos a los que vinieron al hospital. No se debe colocar en la historia clínica ninguna exploración como normal. Si observamos los ojos, no vamos a poner ojos normales. Debemos describir la normalidad. Si son ojos que tienen las pupilas del mismo tamaño, responden adecuadamente al estímulo luminoso, se debe describir esa normalidad. Pupilas del mismo tamaño, por lo tanto, colocaremos en la historia clínica como isocóricas. Pupilas de distinto tamaño denominamos como anisocóricas. ¿Por qué se produce la anisocoria? Por patologías de orden neurológico, lesiones a nivel cerebral, a nivel del trayecto que tenga los nervios tercero, cuarto y sexto, alguna tumoración, procesos expansivos, patologías como el accidente vascular cerebral hemorrágico, isquémico, infartos. Cualquier tipo de proceso neurológico puede producir anisocoria. O patologías a nivel del mismo globo ocular, como son los traumatismos oculares. Golpes a nivel de los ojos, de los globos oculares, pueden producir la lesión de los músculos o de los nervios que los inervan y de esta manera presentar este tipo de alteraciones. Así vemos una midriasis, pupila muy dilatada, miosis, una pupila contraída, y esta imagen de aquí abajo es la anisocoria, pupilas de distintos tamaños. Pupilas del mismo tamaño, isocóricas, de distintos tamaños, anisocóricas. También debemos observar los reflejos pupilares con la utilización del instrumento que es la linterna de exploración médica. Los reflejos son tres reflejos que deben ser evaluados en
ambos ojos. El primero es el reflejo fotomotor. Acercamos la linterna desde la porción lateral. Primero iluminamos aquí la parte lateral de la cavidad orbitaria sobre la piel y lentamente vamos acercando la linterna hacia la pupila. La respuesta que esperamos es la miosis. La pupila debe contraerse ante el estímulo de la luz. A esto denominamos reflejo fotomotor. Primero evaluamos uno de los ojos y luego evaluamos el otro. La respuesta debe ser la misma en ambos. Segundo reflejo a ser evaluado es el consensual. Para realizar el reflejo consensual, el médico coloca su mano a nivel de la nariz del paciente para poner como una pared que divida ambos campos visuales. Aproximamos la linterna a uno de los ojos para evaluar el reflejo fotomotor, pero en el reflejo consensual lo que nos interesa es ver la respuesta de la pupila del otro ojo, de aquel que no es el estimulado. ¿Cuál es la respuesta que se espera en el reflejo consensual? Que el ojo que no está siendo estimulado tenga la respuesta pupilar igual a la pupila del lado que sí se está estimulando. La linterna, en este ejemplo, la linterna está evaluando con el reflejo fotomotor al ojo del lado izquierdo. Pero debemos observar que en el lado derecho la respuesta debe ser la misma. A eso denominamos el reflejo consensual. Y el reflejo de acomodación, colocamos a la altura de la nariz más o menos unos 20-30 centímetros de la pirámide nasal un objeto, la linterna, el bolígrafo, el dedo, cualquier objeto de fácil observación, y vamos aproximando poco a poco el objeto hacia la nariz. Vamos acercando poco a poco el objeto hacia la pirámide nasal. ¿Qué respuesta debemos esperar? Que se produzca miosis, que ambas pupilas se contraigan al mismo tiempo. Esa es la respuesta normal en un reflejo de acomodación. ¿Qué es el nistagmus? Movimiento ocular involuntario que se produce cuando la persona mira hacia uno de los lados. Es una alteración de tipo patológica que se produce sobre todo cuando se tiene compromiso a nivel de los elementos que controlan el equilibrio del paciente. Puede ser a nivel de los conductos semicirculares en el interior del oído interno, o a nivel cerebeloso, que es donde se encuentra el centro neurológico que también controla el equilibrio. Esta circunstancia del nistagmus es frecuente en personas que presentan mareos, que presentan vértigo, o como diagnóstico neurológico que presentan el síndrome vertiginoso. El nistagmus puede ser espontáneo, que es el motivo que ocasiona que la persona acuda a consulta, o puede ser provocado ante cierto tipo de maniobras. Quiero que se fijen en esta imagen para poder entender cómo es el nistagmus. Vemos flechas negras de distintos tamaños. A la dirección que está apuntando la flecha más pequeña se denomina componente corto del nistagmus, y a la flecha de mayor tamaño se denomina componente largo. ¿A qué se refiere en este componente corto o componente largo? En el nistagmus los ojos se mueven de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, o en forma circunferencial de manera involuntaria. Pero siempre hay un lado en el cual el ojo se mueve más que en el otro lado. El lado al cual el ojo se mueve con más fuerza o con mayor amplitud se denomina componente largo y se menciona con esta flecha larga.
el lado en el cual el ojo se mueve con menos fuerza, con menos amplitud, se denomina componente corto. Siempre que hablen de nistagmus deben indicar si el componente largo es al lado izquierdo o es al lado derecho, y el componente largo si es al lado izquierdo o al lado derecho. El nistagmus puede presentarse en resorte cuando los ojos se mueven como un resorte que se comprime y se extiende. Pendular, en forma de un péndulo, de un reloj, de un lado hacia el otro, o mixto cuando se combinan ambos tipos, tanto en resorte como en la forma pendular. Según su intensidad, el nistagmus se cataloga en 3 grados. El de primer grado se produce solamente al mirar en dirección al componente rápido. Ya sabemos a qué nos referimos con componente rápido. El de segundo grado se presenta cuando la persona mira hacia adelante, tiene una mirada recta. Y el de tercer grado, el más severo, es el que se presenta cuando la persona mira en dirección del componente lento, en la dirección de la flecha más chiquita en el componente lento o en la dirección de la flecha más grande en el componente rápido. Evaluar un nistagmus no es difícil, simplemente indicar a qué lado es el nistagmus, si es de lado a lado en forma horizontal, si es de arriba hacia abajo en forma vertical, si es en forma circunferencial, o si se presenta como un resorte que se comprime y se expande, si se mueve como un péndulo de un reloj, o si tiene componentes de ambos, a lo cual denominamos nistagmus mixto. Ante la presencia del nistagmus debemos determinar cuál es el origen, y les indico que la causa más común es la de la presencia de un síndrome vertiginoso, la posibilidad de compromiso a nivel de los componentes que regulan el equilibrio, conductos semicirculares y el cerebelo. Aquí está la dirección del nistagmus: horizontal, vertical o rotatorio, de manera circunferencial, y las causas: vestibular, por alteración del oído interno; neurológico, por alteración a nivel del cerebelo, o por patologías propias del globo ocular, como pueden ser traumatismos oculares o algún otro tipo de enfermedad propia de los ojos.